¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a otro video de mi canal. Y bueno, pues esta vez estamos con una reacción, otra reacción al canal de Farid. De Farid, porque dije Farid. Si no lo saben, pues bueno, esta vez es en el segundo canal, en TikToks. Bueno, a mí siempre se me complica mucho decir su apellido, así que siempre lo voy a llamar Farid, porque en realidad no es que sea como ni de burla ni nada estos videos, sino que más bien son trato de hacerlo lo más serio posible, también porque me gusta mucho su contenido. Y pues bueno, creo que este video se amerita la seriedad, ya que pues trata un tema bastante importante como la Segunda Guerra Mundial. Y pues nada, esta vez está haciendo una reflexión del día D, cuando pues Alemania fue vencida, la Alemania nazi fue vencida. Y pues todo esto sale en la película Rescatando al Soldado Ryan. Personalmente es una de mis películas favoritas, así que nada, espero que les guste muchísimo. Vayan y suscríbanse al canal de Farid y a su segundo canal, y síganlo en todas sus redes sociales, ya saben, lo mismo. Así que nada, pues nada, como saben, decidí pausar un momento los gameplays de mi canal porque vi que solo les gustan las reacciones. Entonces coméntame aquí abajo si es que de verdad quieres que ya no haya más gameplays en el canal, si es que solo quieres que haya reacciones, si es que solo quieres que haya vlogs, no lo sé. Comenta aquí abajo. Y pues nada, comenzamos con el video. Espero que les guste mucho. Voy a estar pausando en algunas partes para comentar mis puntos de vista. Y si es que ven que me quedo callado es porque literalmente es cine. Así que nada, espero que les guste muchísimo. Los soldados aguardan dentro de las barcazas de acero mientras las olas golpean. El miedo se cuela entre ellos. Unos tiemblan incontrolablemente, otros murmuran oraciones entre dientes e incluso otros vomitan a causa de los nervios que sienten, porque saben que están a punto de vivir el mismo infierno. Al fondo de la lancha, el capitán John Miller les da instrucciones a los soldados. Finalmente, las barcazas abren sus puertas y los soldados son recibidos por una lluvia de balas alemanas, dejando a muchos hombres sin vida antes de que puedan siquiera tocar la arena. Los que logran salir también comienzan a ser acribillados. El ejército alemán les dispara en la cabeza y explosiones les arrancan las piernas y los brazos. Los soldados intentan avanzar hacia la orilla, pero desde la cima de un acantilado los ataca sin piedad una ametralladora que frena su avance. Los soldados solo pueden buscar refugio. Qué fuerte esas palabras, no me las imaginé y no. Con razón la gente se traumaba, después de las guerras se traumaba y se volvía loco. Por un instante en los obstáculos antitanques de sus propios enemigos. Entre las balas y el caos, el capitán Miller intenta avanzar en el asalto. Entonces una explosión le roba el sentido del oído y la habilidad de pensar. A su alrededor ve el caos de la guerra. Soldados con heridas de bala, perdiendo partes de sus cuerpos y hasta siendo quemados vivos, pero el capitán solo puede escuchar un zumbido. Pero antes de saber si el capitán Miller y los otros soldados lograrán sobrevivir, necesitamos entender dónde están y exactamente qué quieren lograr. Tal vez algunos ya sepan esto, otros no. Así que para estar todos al tanto, ahí te va el contexto. Salvando al Soldado Ryan está basada en los eventos del día D, una de las batallas más importantes en la historia de los Estados Unidos, porque literalmente ayudó a cambiar la historia del mundo entero. Así que para entender mejor el contexto en el que se desenvuelve todo, te contaré con videos reales de 1940 cómo es que los sucesos se fueron desarrollando. De vuelta en la playa, el capitán Miller sigue aturdido por la explosión, pero logra recomponerse y comienza a dar órdenes a las... Por este tipo de cosas, Farid siempre será el mejor haciendo como este tipo de documentales y reflexiones sobre películas. Tropas. Con muchísimo esfuerzo, los soldados empiezan a avanzar y tratan, así como Dio Script desde los videojuegos, Farid es de los documentales, de cubrirse del fuego enemigo tras los obstáculos antitanque. Muchos compañeros caen a su alrededor, pero no hay forma de ayudarlos, por lo que la única opción es seguir avanzando. Miller y su escuadrón llegan a una línea de alambre de púas y utilizan torpedos Bangalore para abrir paso. A partir de ahí comienzan a escalar una pendiente que conduce al muro costero. En la cima de esa colina se encuentran los nidos de ametralladoras alemanas que han estado diezmando a las tropas desde el inicio. Jackson, el francotirador, toma posición y elimina a un soldado alemán que operaba una
una de las ametralladoras. Con apoyo de fuego y la coordinación de todos, los soldados estadounidenses logran llegar al muro costero donde se encuentran los búnkers enemigos. Luchan cuerpo a cuerpo, usan granadas, disparos y hasta lanzallamas para neutralizar a los alemanes que estaban en el búnker y las trincheras de arriba de la colina. Varios soldados alemanes intentan escapar, pero caen envueltos en llamas. Finalmente, las tropas aliadas logran tomar el control de la playa que los estadounidenses habían bautizado con el nombre Código de Omaha, pero que en realidad era la playa de Vierzeville-sur-Mer, en la costa norte de Francia. La batalla resulta ser una victoria táctica, pero a un costo devastador. La sangre derramada tiñe el mar de rojo. La arena está cubierta de cuerpos y entre esos más de 3,000 soldados estadounidenses caídos, hay uno que lleva el apellido Ryan. Pero antes de continuar, vamos a hablar sobre el contexto. Regresemos el tiempo a 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Alemania, bajo el mando de Adolf, invadió Polonia y poco después a otros países europeos. Pasan alrededor de 6 años y para 1943 el imperio de Adolf ya tiene 3 años gobernando Europa. Pero sabe que todavía corre peligro, pues la Unión Soviética está luchando contra Alemania en el este. Y al oeste, cruzando el Canal de la Mancha, se encuentran todos los aliados, quienes no planean dejar que este hombre conquiste el mundo entero. Para evitar que los aliados intenten una invasión para recuperar Europa, Adolf comienza a construir el Muro Atlántico, una fortificación gigante con cañones y trincheras en las costas de Europa que iban desde el norte de Noruega hasta el suroeste de Francia. Y estos no se equivocaban, pues con los alemanes como enemigo en común, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra comienzan a unir fuerzas para derrotar a Alemania de una vez por todas. En noviembre de 1943, los líderes de estas 3 potencias se reúnen por primera vez cara a cara. Joseph Stalin por la Unión Soviética, Winston Churchill por Inglaterra y Franklin Roosevelt por Estados Unidos. En esta reunión se discute cómo y por dónde invadir Europa para liberar al continente del dominio alemán. Stalin, presionado por las enormes pérdidas humanas de su país, exige que se abra un nuevo frente de batalla en el oeste europeo. Churchill y Roosevelt están de acuerdo con esta idea. Ambos quieren invadir Europa, pero sus ideas no coinciden sobre exactamente en qué lugar deberían de comenzar la invasión. Hay 2 opciones principales: invadir la península balcánica o desembarcar por la costa francesa. Churchill prefiere la opción de los Balcanes, ya que había bases cercanas y menor presencia alemana. Además, piensa en frenar el avance de la Unión Soviética hacia Europa del Este. Stalin, en cambio, insiste en una invasión por el norte de Francia, lo que obligaría a los alemanes a dividir sus fuerzas entre el oeste y el este. Y aunque todos quieren derrotar a Alemania, en el fondo cada líder tiene sus propios intereses estratégicos. Stalin quiere asegurar el control de Europa del Este tras la guerra. Churchill teme que el comunismo se expanda demasiado y Roosevelt busca que la Unión Soviética colabore con Estados Unidos en su guerra contra Japón. Finalmente, acuerdan invadir la costa francesa en una región llamada Normandía. Al día específico del ataque, el que ya vimos a través de la película de Rescatando al Soldado Ryan, se le llamó Día D, un término militar genérico que simplemente se refiere al día en que inicia una operación importante. Pero a toda la operación por recuperar Francia y de ahí Europa la llamaron Operación Overlord. Ahora, me parece importante explicarte una de las razones clave por las que los estadounidenses y sus aliados ganaron la batalla del Día D. Una razón que prácticamente no se menciona en la película, pero que fue fundamental para el éxito de la operación. Después de que se decidió invadir Normandía, el presidente Roosevelt eligió personalmente al general Dwight D. Eisenhower como comandante supremo de la operación. Él fue el encargado de planear toda la estrategia que liberaría a Europa del dominio alemán. Para preparar la invasión, los aliados, principalmente Estados Unidos, el MVP, Reino Unido y Canadá, pasaron meses enviando tropas, tanques, aviones, barcos, vehículos de todo tipo y suministros a Inglaterra, lo que literalmente la convirtió en la base militar más grande que la historia jamás haya visto. Se calcula que fueron movilizados alrededor de 1,5 millones de soldados británicos y otro 1,5 millones de soldados estadounidenses se mandaron a Inglaterra. Esto sin mencionar a los otros 200,000 que vinieron de diferentes partes como Canadá o Nueva Zelanda. Ahí en Inglaterra comenzaron los entrenamientos día y noche que simulaban lo que serían los desembarcos en las diferentes playas que se tenían previstas. Los ejercicios simulaban de una manera bastante realista lo que iba a ser el campo de batalla y la manera en la que los soldados tendrían que actuar y moverse una vez que las compuertas de las barcazas se abrieran. Los aliados sabían las posiciones de las defensas alemanas y cómo sería el terreno de las playas gracias a que se mandaban aviones a sobrevolar las zonas y a tomar miles de fotografías, por lo que se pudo hacer un mapa con información extremadamente precisa. Algo importante a mencionar es que todo esto que te he contado se había estado haciendo de una forma ultra secreta. De hecho, ni siquiera los mismos soldados aliados sabían hacia dónde iban a dirigirse, pues querían mantenerlo lo más hermético posible. O bueno, al menos eso intentaron. Debido a que en abril de 1944, el general Henry Miller, bajo los efectos del alcohol, filtró accidentalmente que el desembarco aliado tendría lugar a comienzos de junio. Como consecuencia, fue degradado inmediatamente
nuevamente y enviado de vuelta a Estados Unidos. Después de esta tontería, Winston Churchill dijo una frase que representa muy bien la idea de todo este plan. E iba algo así como: en tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que debe estar rodeada por un bastión de mentiras. Y con ese bastión de mentiras se refería a una operación conocida como Operación Fortitude. Como ya te imaginarás, movilizar a todas las tropas, armas y vehículos que se necesitan para la misión fue un movimiento tan grande que era imposible que los alemanes no se dieran cuenta de que estaban planeando algo enorme. Y justo ahí es donde entra el truco maestro. En vez de esconder su ejército, los aliados hicieron todo lo contrario. Crearon una campaña masiva de desinformación. Usaron medios de comunicación, transmisiones de radio falsas, documentos filtrados y hasta inflables militares, tanques, aviones y campamentos falsos para engañar a los alemanes. Y a esta operación se le llamó Operación Fortitude. Una de las piezas clave de este engaño fue el general George S. Patton, un general del ejército estadounidense conocido por ser brillante y muy temido por sus enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Patton jugó un papel fundamental en la victoria aliada en Europa, pero también fue utilizado como parte de un juego de engaño que cambiaría el rumbo de la guerra. Los altos mandos aliados sabían que los alemanes le temían a Patton, considerándolo el mejor general estadounidense. Así que decidieron usar su reputación como arma. En lugar de asignarlo al desembarco real en Normandía, lo pusieron al frente de un ejército ficticio en el sur de Inglaterra. Ese ejército no existía realmente. Eran tanques inflables, aviones de cartón, carpas vacías y transmisiones falsas. Pero tenía una razón de ser. Los aviones espía alemanes sobrevolaban Inglaterra todo el tiempo, intentando recopilar información visual. Los aliados sabían esto y por eso construyeron una escenografía completa que pudiera verse desde el aire. Querían que los alemanes lo vieran y lo creyeran. Y funcionó. Adolf y sus comandantes movieron tropas y recursos lejos del verdadero lugar de la invasión, convencidos de que el desembarco aún no había comenzado. Por eso, cuando los aliados atacaron Normandía el 6 de junio de 1944, las defensas estaban incompletas y muchas unidades alemanas estaban lejos. Los entrenamientos, además de ser por tierra y por mar, también se hicieron por aire. Aquí podemos ver un video del mismo Churchill asistiendo a ver un entrenamiento o simulación del grupo de paracaidistas que logran saltar del avión de una manera muy coordinada. Y además de verse bastante bien mientras lo hacen, serán una pieza importante en el desarrollo de toda esta misión. 8 días antes del gran día, a los soldados se les dieron raciones extras de comida. Se les reveló que el país que estaban a punto de invadir era Francia mediante un pequeño folleto turístico y se les dio las últimas instrucciones de la estrategia que seguirán para el desembarco. Después de esto, tropas, vehículos, tanques, municiones y cientos de miles de soldados subieron a los diferentes buques que los llevarían por el Canal de la Mancha hasta llegar a un destino con una muerte casi segura. La invasión estaba planeada para el 5 de junio de 1944, pero el mal clima obligó a posponerla un día. Mientras los hombres que desembarcarían en tierra ya estaban en camino, Eisenhower fue a visitar otra pieza fundamental de esta misión, la división aerotransportada. Su misión prácticamente era lanzarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas horas antes del desembarco. Esto con el objetivo de capturar y asegurar puentes, carreteras y cruces estratégicos para evitar que los alemanes pudieran enviar refuerzos a las playas. Antes de que abordaran los aviones, Eisenhower les dio palabras de aliento, habló con ellos de forma cercana y se tomó una famosa foto rodeado de paracaidistas. Sabía que muchos de esos hombres no volverían y esa visita fue un acto de liderazgo y humanidad antes de enviarlos a una de las misiones más arriesgadas de la guerra. Así que sí, si el soldado James Ryan, a quien los protagonistas irán a buscar en unos momentos, hubiera sido real, podríamos decir con total certeza que se hubiera encontrado dentro de esta división, mezclado entre todos estos soldados que se despiden de Eisenhower. El día y la hora para comenzar la misión finalmente llega. Los primeros en entrar a territorio francés controlado por los alemanes son las unidades aerotransportadas, quienes se encargan de hacer trabajo previo del cual hablaremos más adelante. Al mismo tiempo, los buques con decenas de miles de soldados se acercan a la costa y una vez que están lo suficientemente cerca, los soldados suben a las barcazas para poder desembarcar en la playa, tal y como lo hicieron en sus entrenamientos. Algunos vomitan por el mareo, otros por el miedo, y aunque algunos son creyentes y otros no, todos en ese lugar rezan para tener suerte de salir con vida. Obviamente, los alemanes ven venir el mar de tropas enemigas que se aproximan, por lo que rápidamente corren a sus puestos y comienzan a defenderse. Pero el verdadero infierno está ahí una vez que las barcazas abren sus puertas y las balas, la sangre y los gritos de horror inundan las playas de Omaha. Y es justamente en medio de este infierno y después de todo el contexto que vimos que la película de Rescatando al Soldado Ryan finalmente comienza. Pero Omaha no fue la única playa que los aliados atacaron. El día el 6 de junio de 1944, se llevó a cabo el desembarco más grande de la historia en 5 playas distintas de la costa de Normandía, cada una asignada a diferentes fuerzas aliadas. En el extremo oeste estaba Utah, una playa asignada a los estadounidenses, donde las tropas lograron avanzar con menos resistencia de la esperada. Justo al lado se encontraba Omaha, también bajo responsabilidad estadounidense y que terminó siendo la más sangrienta de todas por la intensidad de la defensa alemana. Más hacia el centro estaba Gold, donde desembarcaron
desembarcaron tropas británicas con la misión de avanzar hacia el interior y enlazarse con las demás fuerzas aliadas. A su lado, en Juno, los canadienses enfrentaron una fuerte resistencia, pero lograron asegurar la playa y seguir avanzando. Finalmente, en el extremo este estaba Sword, también a cargo del Reino Unido. Desde ese punto, las tropas británicas tenían como uno de sus objetivos principales avanzar hacia la ciudad de Caen y tomar el aeropuerto de Carpiquet, ubicado en las afueras. Capturar ese aeropuerto era clave para evitar que los alemanes lo usaran como base aérea contra las fuerzas aliadas. Cada una de estas playas formaba parte de un plan cuidadosamente coordinado para desorganizar las defensas alemanas desde distintos puntos, interrumpir rutas, cortar refuerzos, destruir infraestructuras clave como el aeropuerto y abrir camino hacia el interior de Francia. Aunque Omaha quedó grabada en la memoria por su brutalidad, el éxito del día D fue el resultado del sacrificio conjunto en todas las playas y de todos los hombres, tanto estadounidenses como británicos, como canadienses e incluso la resistencia francesa, quienes esperaron por 4 años hasta que el momento fuera el indicado. Y cuando lo fue, también actuaron, ayudando a destruir ferrovías y a rebelarse contra los alemanes para debilitar y retrasar sus operaciones desde adentro. Sin embargo, la película Rescatando al Soldado Ryan se enfoca exclusivamente en la experiencia de un escuadrón estadounidense durante ese día, dejando fuera el papel fundamental que también jugaron Inglaterra, Canadá y otras naciones aliadas, así como el enorme sacrificio del ejército soviético en el frente oriental. De vuelta a la película, la escena en la tragedia de Omaha se corta y nos movemos al Departamento de Guerra en Washington, D.C., el centro administrativo del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Era ahí donde se manejaba toda la información relacionada con las operaciones militares, desde los movimientos de tropas hasta, tristemente, las bajas en combate. Dentro del edificio había una sección entera dedicada exclusivamente a procesar y redactar las cartas de notificación de muerte que se enviaban a las familias de los soldados caídos. Esta parte de la película no es una invención. Existió realmente un grupo de mujeres, muchas de ellas mecanógrafas del ejército, cuya labor era escribir a máquina miles de cartas de condolencia firmadas por el secretario de guerra. Las imágenes que te estoy poniendo, Sí, eso sí sabía que era verdad. no son exactamente de esas oficinas, ya que no fue algo muy retratado, pero son para que te des una idea. Y las cartas que ves en pantalla sí son las de condolencias redactadas en estos departamentos. Las cartas seguían una redacción formal y casi idéntica en todos los casos, y eran una de las formas más duras, pero necesarias, en que el gobierno se comunicaba con los hogares que habían perdido a alguien. Yo me acuerdo de pequeño haber estado viendo esta película y preguntarle eso a mi mamá y que obviamente me respondiera que sí, que era algo que realmente existió. En el frente. En la escena, una de estas mujeres nota algo extraño. 3 soldados diferentes, todos de apellido Ryan, todos muertos en De hecho, sí, creo que la vi a los, ¿qué será? 9, 10 años de esta película. combate y todos provenientes del mismo estado, Iowa. La información llega a un superior y de ahí escala rápidamente. Descubren que no se trata de una coincidencia, sino de 3 hermanos que han muerto en la guerra en un lapso muy corto. Entonces investigan más y se dan cuenta de que queda un 4º hermano con vida, el soldado James Francis Ryan, que sigue combatiendo con una unidad paracaidista en algún lugar de Europa. La escena cambia exactamente el hogar de los Ryan, donde podemos ver a su ahora solitaria madre lavando los platos. A lo lejos, un coche militar aparece por el camino. Ella lo ve acercarse y sin necesidad de palabras entiende lo que eso significa. Cuando el oficial baja del auto para contarle que 3 de sus 4 hijos han fallecido, las piernas de esta madre simplemente dejan de responder por la tristeza y caen al suelo. El caso ha llegado hasta la oficina del general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien quiere hacer una misión especial para traer de vuelta a ese soldado. Algunos oficiales dudan si es necesario mover recursos para buscarlo, especialmente en medio del caos tras el día D, pero entonces el general Marshall toma una decisión que marcará el inicio de la historia principal: ordenar que un escuadrón sea enviado a buscar al soldado Ryan y traerlo de vuelta a casa, antes de que su madre reciba la última carta. Este suceso es lo que origina toda la historia que estamos a punto de ver, pero no es algo que sucede dentro de la película y ya. Fue una política real que el ejército estadounidense implementó durante la Segunda Guerra Mundial, pero de esa parte que en verdad sucedió hablaremos más adelante. De vuelta en el frente, el capitán Miller recibe una nueva orden: encontrar y salvar al soldado Ryan. Sin tiempo que perder, Miller arma un escuadrón de 7 soldados, entre ellos a Upham, quien es el único traductor de alemán y francés, pero no tiene experiencia luchando en el campo de batalla. Mientras Miller y su escuadrón parten en su misión, vemos a muchísimos soldados aliados en la playa de Omaha. Una vez que el capitán John reúne a su equipo, los hombres salen a caminar al campo para comenzar con la búsqueda y el rescate del soldado Ryan. Durante la caminata, uno de los soldados se queja porque la misión le parece absurda. No encuentra sentido arriesgar la vida de 8 hombres para salvar la de uno solo. Matemáticamente es una estupidez, y aunque el capitán
capitán trata de levantar la moral a su equipo diciendo que es una misión honorable. La realidad es que todos saben que no tiene sentido. Pero si es un desperdicio de recursos militarmente hablando, ¿por qué los altos mandos del ejército decidieron hacer algo así? La historia de Rescatando al Soldado Ryan está inspirada en una política real del ejército estadounidense conocida como la política del único sobreviviente. Esta política surgió como una respuesta a tragedias familiares durante la guerra, con el objetivo de evitar que una misma familia perdiera a todos sus hijos en combate. Aunque no fue formalizada como ley hasta 1948, durante la Segunda Guerra Mundial ya existía como una práctica informal, aplicada en casos excepcionales. La idea era muy sencilla, pero humana. Si una familia ya había perdido a varios de sus hijos en la guerra, el último sobreviviente debía ser retirado del frente de batalla y enviado de regreso a casa, como una forma de proteger lo que quedaba de esa familia. La guerra podía seguir, pero al menos alguien regresaba. Eso sí no sabía. Eso... Qué fuerte tener un montón de hijos. Imagínate, tener un montón de hijos y que todos vayan a la guerra y que solo sobreviva uno. Y que te lo manden así como que bueno, para que no pierdas la descendencia. A casa para sostener la memoria, el apellido y la dignidad de los que se habían ido. Este principio fue puesto en práctica en el caso que dio origen a la película, la historia de la familia Nealon, de Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 4 hermanos Nealon fueron enviados a combatir. En un punto del conflicto, el ejército creyó que 3 de ellos habían muerto. 2 en Normandía y 1 en el Pacífico. Y ante esta noticia, el ejército decidió actuar. El único hermano que quedaba con vida, Fritz Nealon, fue retirado del frente y enviado de regreso a Estados Unidos. Pero bueno, a diferencia de la película, no se organizó una misión de rescate en medio del campo de batalla, pero la lógica detrás de la decisión fue exactamente la misma: no permitir que una familia entera desapareciera por completo en la guerra. Más tarde se supo que uno de los hermanos que se creía muerto, Edward, en realidad había sido capturado por los japoneses y estaba vivo en un campo de prisioneros. La historia de los Nealon no fue la única, pero sí una de las más conocidas, y fue la que sirvió como inspiración para Rescatando al Soldado Ryan. Volvemos con el escuadrón de Miller, que avanza con cuidado por un pequeño pueblo francés bombardeado. Ahí el equipo se topa con una familia atrapada entre los escombros. Están desesperados. Y te das cuenta que en la película es como que en las películas manipulan todo. Y los padres le piden a las tropas que se lleven a su pequeña para rescatarla. Desesperados, los civiles le suplican que se lleven a su hija, buscando una mínima esperanza de salvarla del infierno que los rodea. Esto no está bien, pero aún así un soldado llamado Caparzo toma a la niña en brazos. Y antes de que todos puedan discutir, un ¡Es Toretto! disparo corta el aire haciendo caer a Caparzo. Sabiendo que se trata de un francotirador enemigo, el escuadrón se cubre impotente, mientras Caparzo yace en la calle. Afortunadamente, Jackson, el francotirador del grupo, localiza al enemigo y lo elimina. Caparzo muere bajo la lluvia y la niña, en silencio, regresa con su familia. El escuadrón continúa moviéndose con sigilo por el pueblo hasta que llegan a un callejón donde creen que podrán descansar. No obstante, una pared colapsa y revela una habitación llena de soldados alemanes. Ambos bandos apuntan y comienzan a gritar con los dedos en los gatillos, pero nadie dispara. Hasta que, desde lo alto de un balcón, un escuadrón aliado irrumpe y abre fuego, eliminando a los alemanes en segundos. Más adelante encuentran un soldado llamado James Ryan, pero no es el Ryan que buscaba. Solo se trata de otro muchacho con el mismo nombre. Después de este gran susto a Ryan incorrecto y una gran decepción de los integrantes de la misión, nuestros protagonistas siguen avanzando hasta llegar a un campamento rodeado de aviones derribados y soldados heridos. Los chicos hablan con más hombres tratando de encontrar alguna pista sobre el verdadero Ryan, pero hasta ese momento ya habían preguntado en varios lugares y nadie parecía tener respuestas claras. Es más, ni siquiera los soldados que habían saltado con él sabían dónde estaba, en qué misión lo habían enviado o si siquiera seguía vivo. Y aquí es donde uno se lo empieza a preguntar: ¿cómo es posible que el propio ejército no supiera con certeza dónde estaban sus hombres? Para entender eso hay que regresar un poco, pues aquí hay un detalle importante que no queda tan claro en la película. Igual dificilísimo hacer eso, como que llevar la cuenta. Si ya de por sí debe ser difícil ahora con tecnología, no me imagino antes. Pero que es importante en la historia real. Como ya vimos antes, las primeras tropas que enviaron a las playas de Omaha no llegaron por mar. De hecho, llovieron del cielo. Poco antes de que los aliados desembarcaran en la playa de Omaha, llegaron a territorio enemigo las divisiones aerotransportadas. Estas eran unidades especiales formadas por soldados británicos y estadounidenses, entrenados para saltar en paracaídas o aterrizar en planeadores detrás de las líneas enemigas. La madrugada del
6 de junio de 1944, estas divisiones despegaron desde Inglaterra en plena oscuridad, atravesaron el cielo francés y saltaron en paracaídas sobre campos, caminos y zonas rurales del norte de Normandía. Su misión era tomar el control de puentes, cruces estratégicos y puntos clave antes de que los refuerzos alemanes pudieran llegar a las playas donde desembarcarían las tropas. Fue una estrategia arriesgada. En operaciones anteriores, este tipo de despliegue había tenido resultados muy irregulares. Soldados que caían en los lugares equivocados, que se desorganizaban o que eran capturados antes de cumplir su objetivo. Aún así, los aliados decidieron intentarlo de nuevo, sabiendo que era fundamental para el éxito de la invasión. Y esta acción se conecta directamente con algo que mencionamos antes. Gracias a la campaña de desinformación, los alemanes creían que la invasión ocurriría en otro lugar. Y cuando finalmente se dieron cuenta de que el ataque estaba sucediendo en Normandía, ya era tarde. Los paracaidistas ya estaban en tierra, bloqueando caminos, saboteando rutas y generando caos en la retaguardia enemiga. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado. Muchos aviones se desviaron, fueron alcanzados por fuego enemigo o tuvieron que aterrizar en condiciones muy complicadas. Algunos paracaidistas cayeron lejos de su objetivo, aislados, desorientados o incluso heridos en el aterrizaje. Y justo por eso, durante las primeras horas del día D, ni siquiera el propio ejército sabía con certeza dónde habían aterrizado sus hombres, ni cuántos seguían vivos o en combate. Un video bastante peculiar que encontré es este de aquí, donde se puede ver a varios grupos de paracaidistas aliados capturados por el ejército alemán, pues no habían podido unirse a sus compañeros que habían iniciado el ataque desde el mar. Se estima que en promedio 1 de cada 5 hombres de la unidad aerotransportada perdió la vida, tanto como por haber caído en combate con el enemigo, como por un mal aterrizaje o combates aéreos. Pero a pesar de todo eso, lograron cumplir buena parte de su misión: retrasar refuerzos, confundir al enemigo y debilitar las defensas. Y en ese sentido, la operación Overlord no comenzó en las playas, sino desde el aire, bajo la cobertura de la noche, con soldados que saltaron al vacío sin saber con certeza dónde iban a aterrizar ni con quién se encontrarían. La película nos muestra la parte más brutal y visible de la invasión, pero la historia completa fue mucho más amplia, caótica y necesaria. Ahora sí, volvemos con la película. Vemos que el escuadrón continúa siguiendo la pista de Ryan, o al menos hasta que encuentran una estación enemiga en un campo. Deciden atacarla a pesar del riesgo, y Wade, su único médico del equipo, es herido y muere. Aún así, el equipo logra capturar a un soldado alemán en la estación, pero en lugar de ejecutarlo inmediatamente, lo obligan a cavar una tumba para el médico caído. Cuando el alemán termina de cavar la tumba y el escuadrón está a punto de ejecutarlo a sangre fría por haber eliminado a Wade, el traductor logra convencer a su equipo de dejarlo ir. Al poco tiempo, el escuadrón combate a una máquina alemana, pero por casualidades de la vida, ahí mismo encuentran a otro escuadrón en el que sorprendentemente iba el Ryan que habían estado buscando. Cuando le dan la noticia de la muerte de sus 3 hermanos, este entristece un poco, pero se niega a regresar a casa con su madre, pues dice que es parte de una unidad que está defendiendo un puente de piedra y tiene que cumplir con su misión. Este puente puede ser utilizado estratégicamente para que las tropas estadounidenses puedan seguir avanzando hacia el interior de Francia, y también tiene que ser defendido para que los alemanes no lo usen a su favor. El escuadrón del capitán Miller decide quedarse con Ryan y los otros paracaidistas para defender el puente, así que se preparan con lo poco que tienen. Colocan explosivos improvisados, ponen trampas y se posicionan en las ruinas de los edificios para emboscadas. Los soldados estadounidenses se esconden en silencio y después de algunas horas ven llegar una fuerza alemana que los supera por mucho: tanques Tiger, vehículos blindados y tropas de infantería, por lo que el momento de la batalla final inicia. Los soldados aliados abren fuego desde sus posiciones elevadas y comienzan las emboscadas. La batalla urbana es caótica, con humo, fuego y explosiones en cada esquina. El francotirador Jackson desde el campanario elimina a varios enemigos, pero su posición es destruida por un tanque y muere en la explosión. En un edificio, Mellish, el único soldado judío del grupo, pelea contra un alemán en combate cuerpo a cuerpo, y al final muere brutalmente apuñalado, mientras que el traductor Upham, paralizado por el miedo, se queda parado en las escaleras sin intervenir. Los aliados son superados numéricamente y los alemanes destrozan la defensa improvisada. Horvath, uno de los últimos estadounidenses, es herido de muerte y muere disparando hasta el final. El capitán Miller intenta activar las bombas para destruir el puente, pero es alcanzado por disparos alemanes y queda gravemente herido, derribado junto a la estructura de piedra. En medio del caos, Upham reconoce a uno de los alemanes que está masacrando a sus compañeros. Es el prisionero al que le habían perdonado la vida. Y justo cuando ya solo quedan unos cuantos estadounidenses y todo parece perdido, llegan los aviones y las tropas de refuerzo de los aliados, dando como resultado a los alemanes repelidos y el puente defendido. Sin embargo, esta batalla nunca tuvo lugar, porque esa ciudad nunca existió. Sí, la película muestra la batalla por ese puente como el momento decisivo para ganar la guerra, pero en realidad tuvieron que pasar muchas cosas más para que los estadounidenses pudieran ganar. En resumen, tras el desembarco en Normandía, los soldados aliados comenzaron a recorrer toda Francia, liberando ciudades, pueblos y caminos ocupados por los alemanes. Para finales de ese mismo año, las fuerzas británicas y estadounidenses habían llegado hasta la frontera con Alemania. El avance había sido más rápido de lo que esperaban, pero con la llegada del invierno surgieron problemas logísticos. El suministro
suministro de comida, municiones, combustible y equipo no lograba seguir el ritmo del avance militar. Por eso los altos mandos decidieron detener la ofensiva temporalmente y atrincherarse, reforzando posiciones y acumulando recursos antes de continuar la marcha hacia el corazón del Tercer Reich. Mientras tanto, en el otro extremo del continente, la Unión Soviética continuaba empujando desde el este tras años de combate desgastante y brutales pérdidas humanas. Desde la invasión alemana en 1941, el Ejército Rojo había librado algunas de las batallas más sangrientas de toda la guerra, y para ese punto la mayoría de las bajas alemanas ya se habían producido en el frente oriental, enfrentando a los soviéticos. Stalin exigía que los aliados occidentales aumentaran la presión en el oeste, tanto para acelerar la derrota de Alemania como para reducir la carga sobre sus propias tropas. También insistía en que fueran los soviéticos quienes tomaran Berlín, símbolo del colapso definitivo del nazismo. Los británicos y estadounidenses, aunque contaban con los recursos y hombres suficientes para continuar el avance hacia la capital, finalmente cedieron ante la presión política. Detuvieron su ofensiva y permitieron que el ejército soviético fuera el que entrara en Berlín. En abril de 1945, Alemania se rindió oficialmente, marcando el fin de la guerra en Europa. La victoria fue compartida, pero no equitativa en sacrificio. Mientras los aliados occidentales liberaban Francia y avanzaban desde el oeste, la Unión Soviética avanzaba desde el este, enfrentando el núcleo más endurecido del ejército alemán. Y aunque muchas películas bélicas tienden a enfocarse solo en el heroísmo occidental, la historia completa no puede contarse sin reconocer que también fue el Ejército Rojo quien cargó con el peso más crudo y sangriento del conflicto europeo. Uno de los efectos colaterales de esa distribución territorial fue que al final de la guerra, la Unión Soviética terminó controlando una gran parte del este de Alemania, incluida Berlín. Esa ocupación marcaría el inicio de una nueva era, la división de Europa en dos bloques y el nacimiento de la Guerra Fría. Es cierto que el desembarco del día D fue decisivo, que sin esa operación tal vez la guerra se habría prolongado o la historia habría tomado otro rumbo, pero por más necesario que haya sido, no deja de ser una desgracia. Y eso es algo que la película de Rescatando el Soldado Ryan retrata muy bien al principio. Sí, la primera secuencia en Omaha es brutal, realista e incómoda. Ahí la guerra no parece épica, parece lo que es, un infierno de miedo, gritos, desorden y cuerpos rotos. Ahí no hay héroes, solo sobrevivientes. Pero conforme avanza la película, ese tono cambia, y como muchas películas de su tipo, parece que termina glorificando. Después de la secuencia inicial, el enemigo se vuelve más torpe, casi caricaturesco. Los alemanes ya no parecen soldados y pasan a ser simples blancos de tiro, y el sacrificio colectivo se convierte en una forma de redención individual. Y aunque podemos entender que cada país necesita contar sus historias, lo preocupante es cuando esas historias se cuentan desde la épica y no desde la herida. Porque si hay algo que no debería perderse nunca en una película de guerra, es la conciencia de que la guerra no tiene ganadores reales. Y a ver, no estoy diciendo que no sea una buena película. De hecho, me parece lo contrario. Las escenas de acción son buenas, la atención a los pequeños detalles históricos como las bolsas de kits antiguas de los soldados o las marcas en las uñas por los rifles Garand son cosas que implican un gran trabajo de investigación y recreación de los hechos. De hecho, mi crítica ni siquiera es hacia esta película, sino a todo el género de cine bélico romantizado. Así que, por ese pequeño motivo, quizás más que rescatar a un solo soldado, lo que deberíamos hacer es rescatar la memoria. Pero no la memoria gloriosa, sino más bien la incómoda, la que nos recuerda que la guerra, incluso cuando es necesaria, nunca deja de ser una tragedia. No, es una cosa tan demente lo que el trabajo de este señor. Yo les pido encarecidamente que vayan y se suscriban al canal de Farid. Y pues si tienen alguna idea de algún otro video de él o de otro youtuber que quieren que reaccionen, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios. Nosotros nos estamos viendo en el siguiente video, en el siguiente short o en el siguiente en vivo. No lo sé, nadie lo sabe. La vida es un misterio, ya saben. Síganme en mis redes sociales y todo eso. La vida es un misterio. Adiós.